¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así lo en él, si aún las aves tienen seguro así lo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también, cuidará también, Él cuidará también de mí. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da.
de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor Sweet. Padre Santo, venimos a ti hoy, Señor, a exaltarte, a adorar tu nombre, Señor, a exaltarte una vez más, Señor. Te queremos dar a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, por aquel sacrificio que hiciste por nosotros, que nos ha dado la redención hoy. Por eso, Señor, tenemos gozo, por eso hoy queremos cantar y decir cuán hermoso es nuestro Señor. Te damos toda gloria a ti, Señor. Porque en la iglesia cantamos hoy, decimos, te damos gloria, Señor. Decimos, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras. Santo.
podemos entrar en tu presencia y decimos hoy que tu sangre nos ha rescatado. Tu sangre hoy nos ha dado vida nueva. Te damos gloria, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el amor que en esa tierra. Justicia para mí, es para mi favor, Jesús tu sangre. Una vez más decimos tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el amor en esta tierra. Justicia para mí, es para mi favor, Jesús tu sangre.
hay libertad. Solo en Jesús la sangre, hay sanidad. Y hoy lo declaramos que hay poder en aquella sangre, hay poder en aquella cruz. Señor, te damos gloria, te damos alabanza y te adoramos. Te damos gracias por aquella cruz. Te damos gracias por aquel sacrificio, Señor. Tu pueblo hoy te alaba, tu pueblo hoy te canta, Señor. Recibe la alabanza hoy de tu pueblo. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más que por medio de estos medios podemos encontrarnos con el Señor y con la palabra y con la iglesia en este día. Y estamos en un tiempo crucial, un tiempo definitivamente que todo ha cambiado. Estamos mirando los acontecimientos del mundo y todo ello nos enseña y nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos están esperando la vacuna, que Rusia ya la produjo, otros la cuestionan, etcétera. Todos están esperando algo. Alguien está esperando que termine esta pandemia para volver a la vida normal. Estamos mirando lo que está ocurriendo en las naciones, China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, todos los eventos que están ocurriendo. También miramos al reloj de Dios, por así decirlo, a Israel, y miramos el tratado de paz que lograron en estos días, y todo se encamina a ese evento o ese acontecimiento que la iglesia y el pueblo de Israel está esperando, la venida del Señor Jesucristo. Y en este día quiero aprovechar la oportunidad para traerle a usted un mensaje, si es un mensaje o una meditación o una palabra de Dios, pero es tomado de la palabra de Dios y vamos a meditar en ello. Puedo mirar que todo mundo, definitivamente todo mundo está esperando algo o están esperando a alguien. Y yo quiero invitarlo en este día, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo, que tome su Biblia, la palabra de Dios, y vamos a leer un pasaje de la Escritura en el libro del Evangelio Lucas, en el capítulo 7 y el verso 18 al 23, y el título de este mensaje es: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú o esperamos a otro? Y dice así, mi amado oyente, hermanos, tomen su Biblia, tomen sus notas y abra su corazón, abra su entendimiento. Es bien importante, miramos en el libro de Lucas, capítulo 24, que el Señor les abrió las Escrituras, pero también les abrió el entendimiento. Y la Biblia nos dice que no seamos insensatos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como todo mundo está esperando algo o a alguien, nosotros los cristianos estamos esperando también a alguien. Y esa pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Vamos a mirarla en el libro de Lucas capítulo 7, versos 18 al 23. Y dice así, para la gloria de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y observe usted el versículo 23, dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vuelvo a repetir: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Palabras
del Señor Jesucristo. Le invito a orar y a pedirle al Señor su gracia. Como le digo, que el Señor nos abra las Escrituras, pero que también nos abra el entendimiento. Incline su rostro. Haga todo el propósito de inclinar su rostro y de orar, de pedir a Dios su bendición, porque eso es lo que enriquece su bendición y es lo que nos hace conocerle y lo que nos edifica espiritualmente. Padre Santo, una vez más invocamos el dulce nombre de Jesucristo para darte gracias, teniendo fe en su sangre, confiando en su sacrificio, confiando en su posición en los lugares celestiales como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Nos acercamos a ti con agradecimiento y también, Señor, con un deseo en nuestros corazones de conocerte más, de conocer más de tu palabra y de estar más preparados para tu venida. Señor Jesús, te estamos esperando, pero entre tanto que tú vienes, el momento en que tú vengas, ayúdanos a estar obrando, a estar cumpliendo nuestra responsabilidad, nuestro trabajo como iglesia. Te pido por la iglesia, por los hermanos. Señor, te pido en este momento bendiga sus vidas, sus corazones, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, su salud, sus finanzas. Padre, ayúdanos en esta mañana para escuchar y recibir tu palabra en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias. El título de este mensaje es una pregunta, pero es una pregunta muy importante y doy gracias a Dios que Juan el Bautista la hizo. Es una pregunta con un peso tan fuerte para la eternidad, porque las personas están esperando algo o están esperando a alguien. Recientemente los países de Israel, de Arabia y los Emirates hicieron un tratado de paz y parece que ese tratado de paz se perfila al momento en que venga el anticristo. Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá el destructor. Bueno, todo el mundo está esperando, la humanidad siempre ha esperado desde los primeros años de la humanidad. Ha esperado a alguien. Y los musulmanes, o en otras palabras, la religión musulmán, ellos tienen la creencia de que viene un Mesías. Ellos le llaman el nombre de Mahdi. Él es el Mesías islámico. Y según ellos, Mahdi va a derrotar al mundo entero y va a establecer la religión islámica como la religión oficial de Alá en toda la tierra. Ese es su propósito. Y yo encontraba en las noticias, en mi investigación, que cerca de 672 millones de musulmanes esperan la presencia de este Mesías, Mahdi. Y luego ellos dicen que Mahdi vendrá acompañado del Señor Jesucristo, que cuando venga, Mahdi es el principal, el Señor Jesucristo es su asistente, y que Jesucristo viene solamente para renunciar al cristianismo y establecer el islamismo sobre la faz de la tierra. Bueno, eso es muy interesante, pero ellos tienen el Corán, sus escrituras, pero yo tengo la palabra de Dios en mi mano. Esa palabra de Dios ha sido escrita por miles de años, muchos profetas, muchos escritores, diferentes épocas, y todos hablan de que el Señor Jesucristo no es el segundo, ni es el asistente de Mahdi. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y los judíos a este momento están esperando la venida del Mesías. La primera vez ellos no lo reconocieron, pero vendrá la segunda vez y lo reconocerán. Mirarán sus heridas, le preguntarán, le harán preguntas, el Señor con amor le responderá y lo reconocerán en arrepentimiento y lloro. Y dice Pablo, y todo Israel será salvo. Bueno, el judío espera al Mesías. Nosotros, la iglesia, los cristianos, esperamos al Señor Jesucristo en las nubes, que venga a recoger la iglesia
para dar lugar a lo que los islamistas, los budistas y el mundo entero está esperando, la manifestación del anticristo. Entonces, mi amado oyente, en esta mañana tenemos esta enseñanza tan importante y Juan el Bautista hizo esta pregunta y es una pregunta muy interesante. Permítame hablarle un poquito de Juan. Juan el Bautista se le llamó así porque él comenzó a predicar el arrepentimiento y a decirles a las multitudes que hicieran actos dignos de arrepentimiento porque venía en su tiempo el Mesías. Él bautizó a mucha gente en las aguas del Jordán y algo muy interesante, los padres de Juan el Bautista, que eran Zacarías y Elizabeth, eran parientes de María, la madre de Jesús. Juan el Bautista es unos meses mayor de edad que el Señor Jesucristo. Podemos decir que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo estaban relacionados en la misma familia. Pero había una distinción especial en cuanto a Juan. Dios lo había escogido para que él desarrollara un trabajo tan especial, único. Fue llamado por Dios para que fuera el último y más grande de los profetas por la naturaleza del trabajo que él iba a desarrollar. Juan el Bautista se conoce como el profeta más grande porque él dio el mensaje más grande que todos los profetas desde los tiempos de Moisés anunciaron, pero no tuvieron ese honor. Y Juan el Bautista, él fue llamado por Dios para anunciar el arribo por fin del Mesías en Israel. He aquí el Cordero de Dios. Él lo presentó y desde ese momento Juan había estado predicando, había estado llamando a las multitudes, pero desde que presenta al Mesías, parece que las cámaras dejaron de enfocarse en Juan y comenzaron a enfocarse en el Señor Jesucristo y el telón, la cortina se cerró detrás de Juan. El enfoque se puso sobre el Señor Jesucristo. Ahora, Juan había tenido sus discípulos y algunos de sus discípulos, al ver al Señor Jesucristo, les cautivó y comenzaron a observarlo. Miraron las señales que él comenzó a hacer, sanidades, liberaciones. Miraron la predicación del evangelio, cómo se relacionaba con las multitudes, cómo tenía misericordia del pobre, del necesitado, de las viudas, del huérfano. Y ellos se admiraron y vinieron a decirle a Juan el Bautista. Le contaron. Entonces Juan, en un momento de meditación, de inquietud, él estaba en la cárcel por causa de la palabra. Y Juan los envía de regreso, dice en Lucas 7:19, los envió a Juan para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta, mi amado hermano, es una pregunta muy poderosa. Ahora, algo que llamó mi atención, en el verso 20 dice: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Cuando llegan los discípulos, le dicen al Señor: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Y ellos son muy directos, ellos son muy confiables, ellos exactamente como Juan les dijo, ellos lo hablan, lo preguntan, lo citan. Y ahí nos enseña un principio sobre la importancia de hablar la palabra como está escrita. Ellos le preguntan al Señor, Juan pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y allí veo la importancia de hablar exactamente como se nos encomienda. Mi amado oyente, esa es una pregunta que cualquiera pudiera haber hecho, pero es una pregunta que demanda una respuesta. Es una pregunta que tiene implicaciones eternas. Y yo estaba pensando en esa pregunta de la inquietud de Juan, y es una pregunta que quizás el pueblo de Israel y mucha gente le hubiera hecho al Señor Jesucristo. ¿Eres tú el deseado de todas las gentes?
que por muchas generaciones te han esperado. Eres tú. Eres tú de quien los profetas profetizaron en el tiempo antiguo, de que vendría a liberar a la humanidad del poder, del temor del pecado y del temor de la muerte. Eres tú. Eres tú la esperanza de toda la tierra. Eres tú el regocijo de cada corazón deseoso de tu presencia. Eres tú a quien hemos estado buscando. Qué hermosa pregunta. Y es una pregunta que Juan el Bautista, por todos y cada uno de nosotros, lo dijo. Vea usted, mi amado oyente, Israel había estado por muchos siglos, mucho tiempo, esperando la venida del Señor. Ahora, y no nos hubiera sorprendido, porque muchos la esperaban. El pueblo de Israel, inclusive otras gentes temerosas de Dios de otras naciones, esperaban la venida del Señor. Pero lo que más nos sorprende al hacer esa pregunta es que Juan el Bautista la haya hecho. ¿Por qué la hizo? ¿Por qué él hace esta pregunta? Y lo que yo medito en esta acción de Juan el Bautista es esta. Juan ya sabía, ya conocía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, porque él vivió en la familia de Juan. Conocía a Elizabeth, a María, María a Elizabeth. Juan el Bautista ya sabía del nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. Inclusive de seguro escuchó las pláticas de la familia acerca del carácter piadoso, hermoso del joven Jesucristo, del joven adolescente Jesús, porque en ese momento se conocía como Jesús. De su crecimiento físico, de cómo su vida sin pecado era un ejemplo, era un orgullo en la familia. Todo ello ya lo conocía Juan el Bautista. Además, cuando el Señor Jesucristo se presentó a él y Juan lo presentó a la multitud, y se dijo: Él es el Cordero de Dios que quita, lo hemos esperado, aquí está por fin. Y cuando lo estaba bautizando, dice la Biblia, se abrieron los cielos, vio la paloma que descendió sobre el Señor Jesucristo, posó sobre él. Esa paloma que desde los días de Noé no había posado, porque no había encontrado a nadie, lo encontraba en el Señor Jesucristo, y Juan lo vio. Además escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces lo que nos sorprende, amados hermanos, es la pregunta que Juan el Bautista hiciera: ¿eres tú el que ha de venir? Si conocía y sabía todas estas cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace Juan esa pregunta? ¿Y por qué esa es una de las preguntas más importantes que existen y que se hayan hecho? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía todas las evidencias de que Él era el que debía de venir. Y en esta mañana yo quiero decirle, amado oyente, el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra. Él vino a la tierra, Él pagó el precio de nuestra redención, pero fue levantado arriba en gloria y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero la iglesia y todos los creyentes en todas las naciones tenemos nuestros ojos puestos en el cielo y nuestros oídos abiertos, porque se oirá la voz que diga: he aquí Él viene, he aquí el esposo, le estamos esperando. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con el que estamos esperando. Alguien déle gloria al Señor en esta mañana. Bendito sea su nombre. Él tenía todas las evidencias de que Él era realmente el que Israel había estado esperando. Él era el deseado, Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo. Juan hizo esa pregunta y cualquiera la hubiera hecho, y cualquiera que lo hubiera hecho no nos hubiera sorprendido que la hiciera, pero la hizo Juan el Bautista. Mi amado oyente, pero había algo. Juan era un conocedor de las Escrituras, un hombre sin comparación, un hombre de Dios temeroso, un hombre que intachable, que conocía todo lo de Dios, justo. Pero había algo que no encajaba en todo lo que estaba sucediendo.
Y esas cosas como que no encajaban son las que motivaron a Juan el Bautista de hacer esa pregunta. Y quizás muchas veces miramos a nuestro alrededor y preguntamos, bueno, ¿por qué está pasando esto o aquello? Y hay cosas que no encajan y que no las entendemos, pero Él no deja de ser. Él es el mismo Señor hoy y por siempre. Y lo que Él hizo para lo que ellos necesitados lo puede hacer para tu vida hoy en este día. Si hay necesidad de sanidad, Él te sana. Si hay necesidad de salvación, Él sigue salvando. Si hay necesidad de provisión, Él sigue proveyendo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿cuáles son las preguntas que se hacía Juan dentro de sí mismo? Y quizás una de ellas era, bueno, se supone que Jesús es el hijo de David, se supone que Él es un príncipe. Entonces, ¿dónde está su realeza? ¿Dónde está su corona? ¿Dónde está su pesebre? Y si es el rey de reyes, el rey del universo, ¿por qué tuvo que ir a nacer a un pesebre? Y cosas como esa no cuadraban en el pensamiento de Juan. ¿En dónde estaban sus derechos como heredero del reino de Israel? ¿Por qué lo miramos como un hombre sencillo, humilde? Sus sandalias, su vestuario. ¿Por qué no se estableció a sí mismo como el soberano? ¿Por qué no ha subyugado a nuestros enemigos y ha puesto a Roma debajo de nuestros pies? Y luego Él miraba a los líderes religiosos y posiblemente ya los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y todos ellos comenzaban a rechazar al Señor Jesucristo. Y Él preguntaba a Juan, bueno, ¿y por qué está siendo rechazado? ¿Por qué está siendo odiado por la gente? Si Él es el que estaban esperando, ¿por qué lo rechazan? Preguntas que no cuadraban, no encajaban en su mente. Ahora, todas esas preguntas se hacía Juan en su mente, y él conocía las escrituras y sabía que la manifestación del deseado de todas las gentes había llegado. Te pregunto, mi amado hermano, hermana, ¿han circulado las dudas a través de tu mente, de tu corazón? En estos días, ¿has mirado lo que está pasando en la iglesia, dentro de la iglesia? ¿Has mirado a los cristianos y te has preguntado si realmente es lo que está escrito? Y mira lo que está ocurriendo en el mundo y te pregunta, ¿será cierto de que el Señor Jesucristo vendrá por la iglesia? Todas esas preguntas, dice la Biblia, que el Señor les dijo a los discípulos: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Con esa escritura lo sacó de dudas. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo sigue siendo el que se describió a Juan. Él sigue siendo el mismo de ayer, el que vino haciendo muchos bienes, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, aún levantando a los muertos. Y cuando predicaban aquel entonces, como en este tiempo se predica, la gente atónita se queda oyendo con la boca abierta, diciendo: nunca ha hablado hombre como este. Y aquí miramos que dice el Señor: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. El Espíritu Santo nos habla y nos da testimonio de Él, de que es la verdad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret es aquel a quien todos los profetas de antaño anunciaron que había de venir y describieron las características con las que Él se había de manifestar a Israel y al mundo entero. Y nosotros lo creemos, nosotros lo confesamos, nosotros lo amamos y lo estamos esperando en este día. Alguien dele gloria al Señor Jesucristo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú, Señor? Ahora la Biblia nos dice, y escuche, mi amado oyente, si usted es cristiano, oiga por qué usted es cristiano. Pero si todavía no es cristiano y quiere hacerse cristiano, le voy a pedir que se siente y considere el precio que hay que pagar para poder ser realmente cristiano. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué significa decir Él es el Señor? Él es el que había de venir. ¿Qué significa decir que Jesucristo era el esperado, era el prometido, era del que profetizaron, el Rey, el Redentor, el Salvador, que el Antiguo Testamento describe? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significó para mí el confesar y decir el Señor Jesucristo es el Señor? El Señor Jesucristo es mi Salvador. Y déjeme decirle, confesar a Jesucristo como Señor significa que nosotros creemos y confiamos en su sabiduría más que las enseñanzas y las filosofías del mundo. Su palabra es viva y eficaz. Significa que nosotros creemos todo lo que Él dijo, que creemos que las Escrituras dicen de Él y lo que dicen de Él es verdad, aún en medio de toda contradicción del mundo. Nosotros creemos en Él. Significa que nosotros deseamos conocer sus pensamientos expresados en su palabra, más que los pensamientos de los filósofos o de muchos teólogos en estos tiempos que se han apartado de la verdad. Significa que nosotros le entregamos nuestra vida ahora y para siempre, que no solamente estamos confiando en Él en este tiempo, sino que le confiamos a Él nuestra eternidad, nuestro futuro, nuestro mañana. Eso es lo que significa confesar a Jesucristo como Señor. Significa que aunque no le vemos como persona, por el testimonio de las Escrituras, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, y le amamos y le adoramos y le testificamos y le proclamamos. El testimonio de las Escrituras nos es suficiente para verificar que Él es. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Significa que nosotros obedeceremos sus mandamientos porque Él es el Rey y en el reino hay leyes. Sus leyes son los mandamientos y los obedeceremos con regocijo. Significa que nosotros le amamos y amamos a las personas que le aman a Él con todo su corazón. Eso significa confesar a Jesucristo como Señor. Él es mi Señor, Él es tu Señor, Él es el Señor del universo. Aunque en el momento no lo reconozcan, pero nosotros lo reconozcamos. Aunque los demás quieran poner a sus ídolos en primer lugar y al Señor en segundo lugar, nosotros ponemos al Señor sobre todas las cosas, porque Él está sobre todo, su nombre está sobre todo, y sobre todo el Señor será confesado. Toda lengua le confesará. Bendito sea el Señor. Confesar a Jesucristo como Señor significa que nosotros ponemos nuestras vidas a su servicio. Donde esté yo, allí estará mi servidor, dijo el Señor, y pondremos nuestras vidas para ser vasos de honra, para predicar el evangelio glorioso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Se predicará el evangelio y entonces vendrá el fin, vendrá al que estamos esperando. Mi amado oyente, ¿qué significa decir que Jesucristo es el Señor? ¿Qué significa? Oiga, decir que Jesucristo es el Señor es la confesión del cristiano. Jesucristo es el Señor, decían los romanos, los hermanos de Roma, y César los encarcelaba, los metía al anfiteatro, lo devoraban las fieras, pagaban un precio porque declaraban que Jesucristo era el Todopoderoso, el Rey del universo, el Señor. Eso es lo que significa. Y decir que aceptamos al Señor como nuestra autoridad absoluta y nuestra fuente de todo bien es también verdad. Oh, mi amado oyente, qué importante es esto. Significa que siempre deseamos hacer lo que a Él le agrada, aunque muchas veces fallamos. Significa que nosotros le tenemos, le tememos, le amamos, le adoramos, le obedecemos, le proclamamos sobre todo lo demás. Confesar a Jesucristo como nuestro Señor
es no dejar ninguna de las áreas de nuestra vida que no sean afectadas por su presencia, por su conocimiento, por su poder, por su vida. Oiga, mi amado oyente, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo afecta lo que pensamos, define nuestras actitudes, define nuestras emociones y define lo que decimos y cómo lo decimos. El conocimiento del Señor, el conocimiento del que ha de venir, define de cómo actuamos en cada área de nuestras vidas. Eso es lo que significa conocer al Señor, conocer al que había de venir y ya vino. Confesar a Jesucristo como nuestro Señor significa que confiamos en su soberanía. Él es el soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, a la hora que Él quiera y como Él quiera. Y ninguno de nosotros tenemos derecho de decirle: hey, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? Él tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida, así como tiene el control del universo entero. Él dirige nuestros pasos conforme a su voluntad. Él tiene contado nuestros días y todo aquello que Él se propuso hacer en nosotros y a través de nosotros, Él lo logrará. Bendito su nombre. Él tiene contado nuestros días, todo. Y todo lo va a lograr en nuestros días conforme a su propósito, de acuerdo a su plan en gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, su soberanía sobre nosotros, óigame bien, usted que me escucha, su soberanía controla nuestros éxitos, también controla nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestras enfermedades y aún el día y la hora en que hemos de morir. Todo está controlado. Él es el Señor, Él es el que esperamos, el que había de venir. Él está aquí ya en este día. El Islam espera a Mahdi, pero yo no tengo que esperar más a ningún Mahdi, porque el Señor Jesucristo vino, logró su propósito, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero derramó su Espíritu Santo y por su Espíritu Santo proclamamos: Abba, Padre, Padre en misericordia. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo es porque es de Él. Y aquí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, hermanos, confesar a Jesucristo significa que creemos en Él como la fuente de todo lo bueno, de todo lo correcto, de todo lo justo, de todas las bendiciones. Y por tanto, Él es digno de ser alabado, de ser reconocido, de ser aceptado por todo, por todos. Y que nosotros los creyentes le damos gracias a Dios por todo y en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Confesar al Señor Jesucristo significa que cada aspecto de la creación es obra de sus manos, y que lo que existe, sea visible, sea invisible, sean tronos, sean dominios, Él lo creó, porque nada de lo que existiera si Él no lo hubiera creado. Eso significa confesar a Jesucristo como Señor. Eso significa creer que Él vino, que Él está aquí. No esperamos a Mahdi, no esperamos a ningún loco, no esperamos al anticristo. Esperamos al Señor Jesucristo, que vendrá con poder y gloria, y todo ojo le verá, pero nosotros le veremos tal como Él es. Y por eso llenamos nuestro corazón de esperanza, de fortaleza, porque nuestros ojos, como dijo Job, le han de ver, y no otros, sino estos ojos. Bendito su nombre. Oiga, mi amado oyente, confesar a Jesús como nuestro Señor significa ser cristiano. Significa ser cristiano. Y ser cristiano significa que nosotros le cedemos a Él nuestros cuerpos, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo. Le cedemos nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus como templo del Espíritu, para que Jesucristo more en nosotros. Significa que Él es el Señor, el dueño de todo. Le entregamos nuestro dinero, le entregamos nuestro tiempo, le entregamos nuestras posesiones, porque todo es de Él. Le entregamos nuestras habilidades, le entregamos y le ponemos a Él los dones que recibimos de Él,
y a Él dirigimos nuestras oraciones. Eso significa confesar a Cristo como Señor. Algo más, usted que es padre, que somos padres, significa confesar a Cristo, que encomendamos a nuestros hijos a su cuidado. También significa ser cristiano, confesar a Jesucristo como Señor, hablarles a las gentes que se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad y gocen y disfruten de la presencia de este bendito Señor y Salvador. Qué privilegio, qué honor. Nosotros le amamos para que los demás vengan a amarle y conocerle como nosotros le conocemos. Significa entregar nuestras vidas completamente a su servicio. Significa tener comunión con los demás creyentes, con los demás seres humanos que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Significa involucrarnos, amados hermanos, en los diferentes ministerios a los cuales el Señor nos está llamando urgentemente a participar y a trabajar. Significa propagar el evangelio, significa extender el reino de los cielos. Eso es lo que significa ser cristiano, y eso es lo que significa confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ve, mi amado oyente, si a ti te engañaron, te dijeron levanta tus manos, di la oración del pecador y ya eres salvo, te engañaron, porque eso no significa ser cristiano. Ser cristiano significa confesar al Señor. Y confesar al Señor significa que tú vas a vivir para Él, venga lo que venga, sea sufrimiento, sea persecución por hacer el bien. Significa que vamos a honrar la doctrina. Significa que no le vamos a dar lugar al diablo. Al contrario, con el poder del Espíritu Santo le vamos a dar una paliza al diablo y a sus demonios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La iglesia no será una iglesia derrotada, no será una iglesia débil, no será una esposa ultrajada, manchada. Será una iglesia gloriosa, lavada con la sangre de Jesucristo, lavada con el agua de la palabra de las Escrituras, aplicadas por los predicadores y por el Espíritu del Señor. Eso significa ser cristiano. Significa darle lo que Él nos pida. Significa aún morir por Él, con la afirmación de su gloria cuando nuestras vidas salgan de este cuerpo. Eso es lo que significa. Mi amado oyente, nosotros nunca le hemos visto, pero todos los días Él nos habla a nosotros. Jamás le hemos oído, pero su palabra nos habla de Él. Nadie ha subido al cielo y ha regresado para decirnos el cielo es así o es de esta manera. Tenemos vislumbres, pero tenemos la esperanza bienaventurada que cuando Él venga y transforme el cuerpo de la humillación nuestra, Él nos llevará a la misma gloria de su presencia y contemplaremos la hermosura de su rostro, de su santidad y lo que Él tiene preparado para los que le aman. No se turbe vuestro corazón, dijo Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dijo el Señor, y vendré y los tomaré a mí mismo. Bendito sea el Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿A quién está esperando usted en esta mañana? ¿A quién espera? Si usted es musulmán, usted está esperando a Mahdi. Mahdi no va a venir, mi amado oyente, porque no existe tal Mahdi. Aunque el Corán lo haya escrito y lo proclame, y haya millones de musulmanes proclamando la venida de Mahdi, no va a venir. El que va a venir va a ser el anticristo, pero va a venir a engañar al mundo entero. Pero el Señor Jesucristo viene a recoger a los suyos y sacarlos de la escena para que entre ese perverso, el hombre de maldad, el anticristo. Oh, mi amado oyente, eso es algo bien importante. Entonces, usted pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Eso es lo que significa ser cristiano. No se trata de ir a una iglesia, no se trata de hacerse miembro de una denominación. Significa que todo pones bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el gobierno, la soberanía del Señor Jesucristo. Y tú mismo dices, Señor, yo me humillo, como dijo Juan, es necesario que yo mengue, pero tú, Señor, seas exaltado en mi vida. Ser cristiano es vivir una vida bien definida. Una vida donde el Señor es todo por nosotros. Él es por nosotros y nosotros somos todo para Él.
Hay un vínculo, hay una fundición entre el creyente y Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y escúcheme algo más, porque miramos en este día y miro a tanta gente, muchos creyentes que como en los días de Juan nomás no cuadran las cosas. Y miramos tanto creyente que vive como si no fueran cristianos, como si no esperaran al Señor Jesucristo, como si esperaran a alguien más. Triste eso. La vida cristiana no es un complemento de la vida humana. Nosotros no podemos decir el miércoles y el domingo es para la iglesia, es para el Señor, pero lunes, martes, jueves, viernes y sábado es para mí. No podemos decir eso. No, mi amado oyente, si usted tiene ese pensamiento, no es un complemento la vida cristiana de su vida. Tampoco es una adición a su vida. Él no es parte de nuestra vida, Él es nuestra vida completa. Porque si no estamos en Cristo, no tenemos vida. Y si la vida de Cristo no está en nosotros, estamos muertos en delitos y pecado. Entonces, esto no es una adición, no es una suma. Esto no es agregué a mi vida el ser cristiano. No, es transformarte, es hacerte. Es dejar de morir a ti para vivir por Él. Y eso es algo muy importante. Entonces Juan hace esta pregunta: ¿eres tú el que esperamos? ¿El que habíamos esperado o esperamos a otro? Porque las cosas que yo miro nomás no cuadran. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, Juan el Bautista sabía lo que significaba Él es el que había de venir. Él es al que habíamos estado esperando. Él sabía lo que significaba eso. Ahora, mi amado oyente, escuche mis palabras. Lea mis labios. De hoy en adelante, porque hoy es el lenguaje de Dios. De hoy en adelante, si usted va a ser cristiano, si usted va a despojarse de sí mismo, despojarse de todo peso, de todo pecado, para poder correr la carrera que tiene por delante, siéntese y considere el precio que hay que pagar para ser cristiano. En otras palabras, para confesar a Jesucristo como Señor. Porque si usted no va a pagar el precio, si usted va a comenzar, va a tomar las manceras del arado, pero va a voltear para atrás, ni se meta, ni lo intente. Ahora, si lo va a intentar, no lo intente por su propia fuerza. Usted necesita que Cristo tome su vida y la transforme. Pero va a tener que considerar el precio que va a pagar. Y es todo acerca de Jesucristo, de solo Jesucristo y de por siempre Jesucristo. Él es nuestro todo. Y esa es la clase de devoción que el Señor está esperando de su pueblo en estos tiempos. No pequeños espacios de tiempo, no pequeños devocionales, no días de culto, no ayunos a la ligera o oraciones a la ligera. Es una vida consagrada. Demanda asegurarse que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Eso es lo que significa confesar a Jesucristo como Señor. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos en otro? Todo en Israel sabían que uno habría de venir. Nosotros los cristianos sabemos que el Señor viene. Y en los días de Juan, la gente se preguntaba, mismo Juan se preguntó, ¿será posible que este Jesús, a quien miramos hacer estos milagros, a quien miramos proclamar estas enseñanzas, pero que no lo miramos como con la realeza? Mira dónde nació, mira con qué gente se está juntando. Mira lo que está proclamando, como que es el rey pero no es el rey, como que viene y no viene, como que somos cristianos y no somos cristianos. Todo el mundo sabía que había de venir. Y el Señor en una ocasión le dijo a las multitudes: Abraham me vio y se gozó. En otras palabras, Abraham me esperaba y cuando me vio venir se gozó porque vine. Dijo el Señor: David escribió de mí, Pablo escribió de mí. Entonces Abraham, Moisés, David
Hablaron de mí. Y si ustedes leen a Moisés, los 5 libros de Pentateuco, si ustedes leen los salmos de David, si ustedes leen las escrituras hablan de mí. Ellos me esperaban. Ellos hablaron de mí. Soy yo el que ellos esperaban. Yo soy. Y si ustedes les creen a ellos, si leen las escrituras, si el Señor continuamente impulsaba a la gente a escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eres tú el que debe venir, dice el Señor. Yo soy. Moisés, Abraham, David me vieron, se gozaron. Y mira algo muy importante. Después de que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra y murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Y yo me gozo en el capítulo 24 de Lucas, porque iban 2 caminando. Se cree que era un matrimonio, Cleofas y su esposa. Pero iban de Jerusalén a Emaús, unas 7, 8 millas caminando. E iban hablando del Señor Jesús. Dice la Biblia, iban hablando del Señor Jesús. Y yo no sé, mi amado oyente, ellos estaban hablando cuando el Señor se acerca a ellos y los escucha. Y yo no sé si cuando nosotros estamos platicando con los demás, si se acerca el Señor y nos escucha hablar de Él o estamos hablando de otras cosas. Yo no sé qué habla usted con los demás. Pero se acercó el Señor y les preguntó, ¿de qué pláticas tenéis entre vosotros? Y ellos le dijeron, Señor, tú eres el único extraño que no sabe lo que pasó por aquí. Y dice la Biblia que ellos en cierta manera murmuraban y estaban quejándose de que los romanos hubieran crucificado al Señor. Ellos decían, era la esperanza de Israel. Ellos se quejaron. Ellos se desilusionaron cuando miraron al Señor Jesucristo crucificado. Dice la escritura que ellos dijeron, nosotros creíamos que Él era el prometido. Pero mira cómo terminó todo. Y dice la Biblia que el Señor les abrió las escrituras. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, siguiendo por los salmos, les abrió las escrituras acerca de las escrituras que hablaban de Él. Al final el Señor le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos hablaron de mí, dice el Señor. Mira, esta escritura dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, observe eso, las escrituras, lo que de Él decía. Él es el verbo, es la palabra. Él es, Él les dijo, escudriñen las escrituras. Ellas hablan de mí. Cada página, cada libro, cada profeta, cada ilustración, cada figura, cada sombra. Hablan de mí, dijo el Señor. Yo soy el prometido. Ahora, imaginen el estudio bíblico que tuvieron ahí. Qué hermoso, comieron, les abrió el entendimiento. Pero 40 días después les habla y les dice, miren, era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario. Ahora, en estos días que estamos en esta crisis y que mucha gente ora, cristianos, dice, vamos orando para que el Señor quite todo eso, para que todo vuelva a la normalidad. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar eso? ¿Cómo va a retener un bebé dentro del vientre de una mujer cuando ya está llegándose los días de su alumbramiento? ¿Va a orar para que la mujer no sienta dolores? ¿Para que el bebé se mantenga ahí y no nazca? No, que nazca el bebé. Y si las cosas que están ocurriendo en este momento, las pandemias, las guerras, los rumores de guerra, es para que el Señor se manifieste, pues que se acontezca y venga lo que tiene que venir, pero que la iglesia esté preparada y no esté orando para que el Señor no venga. Que el Señor venga por su pueblo. Era necesario, dijo el Señor. Oiga, en Lucas 24:44 dice, les dijo estas cosas, estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Verso 45,
les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Verso 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las necesarias, comenzando desde Jerusalén. Era necesario. Mi amado oyente, y lo que está pasando en estos momentos era necesario, es necesario. Ahora, no tenemos reuniones, pero es necesario que estas cosas acontezcan. La iglesia tiene que ser cernida, tiene que ser sacudida para el que, como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este es el tiempo del cernimiento. Son necesarias estas cosas antes de que venga el Señor Jesucristo. Él nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque en el momento menos esperado vendrá el Señor. Todo esto es necesario. Ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, es como una hoja de papel en el cual está plasmado un dibujo, pero en blanco y negro. Es lo que uno lee en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento y empieza a mirar la vida de Jesucristo, sus detalles, como tomar colores preciosos, hermosos matices, las obras del Señor, las palabras del Señor, la relación del Señor con la humanidad, sus sanidades, sus milagros, sus profecías y todo aquello, es como tomar esa hoja de dibujo en blanco y negro y comenzarlo a llenar con colores y todo. Y cuando terminas el cuadro admirado, dices, Él es Él, no hay duda, Él es el que esperábamos. No tenemos que esperar a ningún otro. Él es el que está aquí, el que había de venir. Qué hermoso. Dijo Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él vendrá y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. El domingo de Ramos, dice la Biblia que las multitudes iban delante y atrás de Él, iban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El escritor de los Hebreos nos dice, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor en su palabra, insensatos, no entienden las escrituras. Era necesario. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa y el Espíritu Santo vino. Comenzó el evangelio en Jerusalén y se expandió y ha llegado hasta aquí. Bendito sea el Señor. Y somos privilegiados porque conocemos al que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, déjeme darle un poquito de ilustración en el Antiguo Testamento. Vamos a colorear ese dibujo en blanco y negro. Y la primera vez que miramos al Señor es en el día de la creación. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la primera vez que lo vemos en la creación. Y luego lo miramos en la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Esa palabra hablada es la palabra que iba a encarnarse. Dios fue manifestado en carne. Él es el que había de venir. Miramos a Adán y Eva, Génesis 3:15, donde se da la primera promesa después de que Adán y Eva cayeron. Se prometió de que uno vendría. Dios le dijo a Adán y a Eva, alguien va a venir a rescatar a la humanidad. Y ahí lo miramos a Él. Ahora, después de que cayeron en pecado y se miraron desnudos, se cubrieron con hojas, pero las hojas se secan de nuevo. Entonces Dios sacrificó animales. Ahí aparece por primera vez la muerte. Pero Dios mató animales, les quitó las pieles para cubrir su desnudez. Y esa ilustración nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que habría de morir. Era necesario que muriera para cubrir nuestra desnudez, cubrirnos de su justicia, el justo por los injustos.
Y luego lo miramos también más adelante a través de la línea mesiánica de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego por la tribu de Judá. El Mesías venía de la simiente de la mujer. Ahora usted sabe que la mujer no tiene simiente, que es el hombre el que es el portador de la simiente. Y al hablar de la simiente de la mujer, Dios estaba dando a entender de que el nacimiento del Mesías iba a ser virginal, como sucedió, nació de la Virgen María en el cumplimiento del tiempo. Y luego tenemos una hermosa ilustración cuando Melquisedec se acerca a Abraham. Dice la Biblia: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿A quién nos recuerda Melquisedec? Al sacerdocio de Cristo. Vea qué bonito lo presenta Hebreos 7, 2, 3. Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Jesucristo. También rey de Salem, esto es rey de paz, Jesucristo. Y ahí tenemos, oiga, la eternidad del Señor, el que había de venir, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estamos llenando ese cuadro de blanco y negro con hermosos colores de la manifestación del que había de venir. Y luego tenemos algo bien importante también: Abraham subiendo al monte Moria, Isaac con leña sobre sus espaldas, llegaron a un lugar, establecieron el altar. Abraham ata a Isaac para sacrificarlo. Isaac, como cualquier pecador, merecía morir. Abraham iba a ser el ejecutor de la justicia, y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene y le muestra a un carnero trabado entre la madera. Y ahí nos habla de Jesucristo. Ese carnero trabado en la madera nos habla elocuentemente del Señor Jesucristo clavado en el madero. Y Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de Isaac. Y no fue Jesucristo el Señor sacrificado en lugar de cada uno de nosotros para que no muriéramos en delitos y pecados. Él venía, Él es el que había de venir, llegó y bendito su nombre. Tenemos a José, rechazado y vendido por sus hermanos. Fue llevado a Egipto para que muriera. Pero en el tiempo de la hambruna, Dios les volteó la mesa. ¿Y a quién encuentran? A José, el segundo del rey. Y José se da a conocer a ellos, descubren su pecado, confiesan su pecado, los toma, los recibe, los perdona, les da de comer. ¿Y no es esa una hermosa ilustración del Señor Jesucristo? Bendito su nombre. Hermosa ilustración. Ahora, a José lo vendieron por 20 piezas de plata. Al Señor Jesucristo lo vendieron por 30 piezas de plata. Hermosa ilustración de aquel que había de venir. Volviendo un poquito atrás, cuando Dios decide destruir al mundo por el diluvio, el arca de Noé salvó a 8 personas. Hoy en este tiempo el arca de salvación es para todo aquel que quiera. Jesucristo es el barco de salvación, el verdadero refugio, el protector de todos los creyentes. Y Él quiere salvarnos no de un diluvio de agua, sino de un diluvio de fuego. Mi amado oyente, qué hermoso. Y luego en Egipto tenemos el día de la Pascua, el cordero, la sangre que fue derramada y se ungió en las puertas de las casas. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. Nuestra Pascua, Jesucristo, ya fue sacrificada. Y luego en el desierto tenemos también el maná, el pan que los alimentó. Y tenemos la roca que los seguía, la roca de la cual bebían todos los días y saciaba su sed. Y esa roca espiritual es el Señor Jesucristo, la roca sobre la cual la iglesia está fundada, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos el sacerdocio de Aarón. El sacerdote presentaba ofrenda
y se presentaba delante de Dios. Jesucristo es esa ofrenda de olor agradable delante de Dios, pero Jesucristo también es el sacerdote, el que presentaba. Y luego tenemos también la ilustración de la serpiente en los días de Moisés. Dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en los días de prueba de Egipto en el desierto, cuando eran mordidos por serpiente, miraban a esa serpiente de bronce y eran curados. Y dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que, dijo el hombre, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos habla de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego también tenemos a David, un hombre que fue pastor y después rey. Y miramos al Señor Jesucristo también como pastor y como rey soberano. Una combinación magnífica de poder, pero también de compasión y de ternura. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú, Señor? ¿O esperamos a otro? ¿A quién estamos esperando? Salomón, su padre proveyó todo el material, pero Salomón terminó el templo, y cuando terminó el templo lo quiso dedicar. La gloria de Dios llegó a ese templo de tal manera que todo aquello fue lleno, y la gloria de Dios es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. David dijo, Él es mi pastor, Él es mi pastor. Isaías en el capítulo 53 lo presenta tan claro que no hay dudas de que sea otro. Él es el que había de venir, el que cumplió todas las escrituras. David dijo, Isaías dijo, perdón, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Dijo el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dijo Juan, o el Señor por medio de Juan, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No le quisieron conocer. ¿Y sabe por qué no le quisieron conocer? Porque todo Israel esperaba que el Señor fuera un luchador, un valiente, un guerrero que sacara espada y destruyera a los ejércitos de Roma. Pero no vieron eso. Vieron, ellos esperaban los puntos altos, pero no miraron los puntos bajos. Y cuando hablo de los puntos bajos, me refiero a su humildad, a su rechazo, a su sufrimiento y a su muerte. Querían la gloria, pero no aceptaron en Él los puntos bajos. Y así hay muchas personas en el cristianismo. Quieren la gloria, quieren las bendiciones, quieren disfrutar de todo lo bueno, pero no aceptan los puntos bajos del cristianismo, que es la persecución, que es negarse a sí mismo, que es la lucha, la prueba, la tentación y todo ello. Y así como en Cristo venían los puntos altos como los puntos bajos, en el cristianismo hay cosas gloriosas, pero también dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Mira, Isaías dijo que su rostro iba a ser desfigurado sin reconocimiento. Dijo que su cuerpo iba a ser maltratado al grado de que sería una masa de carne ensangrentada. Y así sucedió en la crucifixión. Isaías vio su muerte, una muerte violenta. Y eso no lo aceptó el pueblo de Israel, por eso lo rechazaron. David dijo, hablando de él, o el Señor hablando a través de David, dijo, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y evoca a Judas, quien vendió al Señor por 30 piezas de plata. Plata que después se usó para comprar un cementerio. David, mis amados oyentes, dijo, hablando también del Señor, horadaron mis manos y mis pies. Y no nos habla eso de la cruz. Sí, el que había de venir era necesario que fuera horadado, que fuera traspasado, porque estaba pagando el precio de nuestra redención.
Inclusive el Antiguo Testamento habla de su resurrección. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El que había de venir vendrá, y vino, y todo esto se cumplió. Bendito sea el Señor. Él era el que había de venir, no hay dudas de eso. Los profetas lo pintaron, lo mencionaron en las escrituras. Él es el escogido de Dios. Job no solamente dice: yo sé que mi redentor vive. Él dice: lo voy a ver, lo voy a mirar, mis ojos lo verán. Isaías en el capítulo 53 dice: verá el fruto de su sacrificio. Verá el fruto de su sacrificio, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Nosotros somos fruto de su sacrificio. Él nos compró con su sangre. Bendito sea el Señor. Dice Zacarías, cuando él lo ve venir y pone sus pies sobre el monte de los olivos, en su segunda venida, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así vendrá el deseado de todas las gentes, el rey de toda la tierra. Vendrá con poder y gloria. ¿A quién estamos esperando? Yo no sé si tú, cristiano, como el islamista, como el musulmán, está esperando a otro, a Mahdi. No sé, es una locura esperar a alguien más, pero nosotros esperamos al Señor Jesucristo, velando y orando, con nuestras vestiduras, calzados nuestros pies, con nuestros ojos puestos arriba. Así como Juan dudó, muchos han dudado del Señor Jesucristo, de que Él fuera el que había de venir. Y en este tiempo la gente duda, porque la gente quiere ver su gloria, quiere ver su victoria, quiere ver su triunfo, quiere ver su reino, su conquista, pero no aceptan los puntos bajos del cristianismo. Oh, mi amado oyente, he visto a tanta gente que se rechaza, que se regresa al mundo, porque no acepta la humillación de Cristo y no acepta la humillación del cristiano. Es triste esto. Mire, los ángeles sabían que Él habría de venir. Los profetas sabían que Él era el que había de venir. Elizabeth, Zacarías sabían que Él iba a venir. María, la madre de Jesús, sabían que Él había venido. Juan necesitaba un poquito solamente de afirmación. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo mismo que hace. ¿Qué hace con nosotros? Bendito sea su nombre. Dice la Biblia, con estas preguntas, y quizás tú tengas preguntas dentro de ti. Quizás te hayas preguntado a través ya del tiempo: ¿es verdad esto? ¿Irá a venir el Señor Jesucristo? Lo estoy esperando, me he sacrificado, me he guardado, pero no miro las evidencias por todos lados. El mundo está en una locura, está en un caos. Ya la iglesia ni sabe si es iglesia o no es iglesia. Ya no se identifica un cristiano que sea fiel seguidor del Señor, a quien uno puede imitar, aún a los predicadores. Y hay tantas dudas como las hubo en Juan el Bautista, como las hubo en el pueblo de Israel. Pero el Señor sin palabras, dice la Biblia en Lucas 7:21, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Sanó a muchos. Él es el mismo ayer y hoy. El Señor te sane. Allí donde tú tienes ese dolor, ahí donde tienes ese problema, el Señor te sane como prueba de que Él es el que ha de venir. Dice: y de espíritus malos, sal fuera. Que salgan en el nombre de Jesucristo. Dios te ha dado poder y autoridad sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, sobre serpientes y escorpiones. Créele al Señor. En esa misma hora dice: y a muchos dio vista, a muchos ciegos les dio vista. Un mensaje sin palabras. Una gran cantidad de milagros. Enfermedades de toda clase, plagas de demonios siendo echados fuera, callados. Ahora mire lo que dice el Señor. Después de todo ello, id, haced saber a Juan lo que habéis visto. Verso 22. Visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
Ciertamente, estas palabras en oídos de Juan el Bautista, un hombre conocedor de las Escrituras, inmediatamente el Espíritu Santo le iluminó en su mente y en su corazón que esas palabras, que esos hechos, que eso estaba escrito en Isaías 61 con respecto al Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Palabra sobre el Mesías, acerca del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Lucas lo leyó el Señor acerca de eso. Y conocieron que se trataba de él. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y con esas palabras Juan las aceptó y al poco tiempo murió, fue decapitado. Pero murió creyendo en aquel que habría de venir. Mi amado oyente, el tiempo se acerca. En este día, afirma tu corazón. Si eres cristiano, si has confesado a Jesucristo como tu Señor, esta es la manera de confesarlo, de vivirlo y de proclamarlo. Él es. No hay otro. No esperamos a Mahdi, no esperamos al anticristo, no esperamos ni siquiera al siguiente presidente que vaya a ser en esta nación. No esperamos nada de eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Señor está por venir. La iglesia tiene que prepararse. Los que han de ser salvos tienen que venir. No podemos estar sentados. Ya se acabó el tiempo de los servicios online. Tenemos que hacer todo como el Señor nos lo manda. Mi amado oyente, para finalizar dice el Señor: y bienaventurado, verso 23, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir con eso? Es como si el Señor dijera: no se ofendan por la verdad. Gente, no sean escépticos. La evidencia es clara. Crean que yo soy y no tengan tropiezo. Crean y sean bendecidos por la eternidad. Benditas palabras del Señor. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo lo que la iglesia necesita. Él es todo lo que yo necesito. Él es todo lo que usted necesita. Él es nuestro todo en todo. Mi amado oyente, dijo el Señor: yo soy el Cristo. Yo soy el que soy. Yo soy el Cristo y suple nuestras necesidades como Salvador. Él dice: yo soy el pan de vida y suple el hambre de nuestras almas. Él dice: yo soy la luz del mundo y disipa todas nuestras dudas, todas nuestras tinieblas, todos nuestros temores. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas y nos ha sacado del abandono y nos ha traído a su casa. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y Él conquistó a Satanás y le quitó el poder a la muerte, la desactivó en su paso a través de la muerte. Él dice: yo soy vuestro Señor y proveyó para nosotros nuestra independencia. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos lleva a Dios. Amado oyente, ¿usted cree que Él es el que había de venir? Él ya vino. Él está aquí, lo estamos esperando. ¿Ha proclamado al Señor Jesucristo como su Señor? La Biblia nos dice en 1 Corintios: si alguno no ama a Cristo, sea anatema. Maranata, Cristo viene, Él viene. Oremos por los 780 millones de musulmanes que están esperando a Mahdi. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo. ¿Lo está esperando? Hay que velar como las 10 vírgenes, tener aceite en las lámparas, estar vestidas. Posiblemente caigamos en sueño, pero al despertar al ruido del grito: ahí viene el esposo, estemos preparadas. Mi amado oyente, ¿qué me dice? ¿Qué me dice usted? En esta hora lo insto en el nombre de Jesucristo a pararnos firmes y a seguir proclamando, creyendo, amando, viviendo la vida cristiana en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. No encontramos en ti ningún tropiezo.
No encontramos en ti, Señor, ningún mal. Al contrario, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Padre eterno, gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu palabra. Te estamos esperando, Señor. Gracias. Gracias por trabajar en nosotros. Comenzaste la obra, Señor, y la sigues perfeccionando. Ayúdanos, Señor, a trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos en este día, Padre, a avanzar en el nombre de Jesucristo. Tu venida gloriosa, Señor. Ayúdanos, está preparado. Bendice la iglesia, bendice las familias, Señor. Oramos por ellas todos los días. Les proveemos palabra todos los días para que estén ocupados en la meditación, en la búsqueda de las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, para que no nos cansemos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga. No pudieron contra ti, ni Herodes ni 1000 soldados que procuraron tu muerte por sentirse desplazados. No lograron detenerte, fariseos engañados que te llamaron demente, por el orgullo cegados, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado. Ni tendencias modernistas que quieran descreditarte podrán borrar de la tierra el camino que marcaste. No lograron detenerte, aunque has sido perseguido. Tu pueblo se hace más fuerte con el paso de los siglos, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado, y nunca podrán de la tierra borrar tus pisadas, pues en el corazón de los hombres tu huella es marcado. Cuando
celestial.